presentación pelviana es el sacro. Como ustedes ven, es una frecuencia relativamente baja, de un 3 a un 4% de las presentaciones habituales en los embarazos de término. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una presentación pelviana? Primero y fundamental por las maniobras de Leopold, o sea que por clínica. Nosotros vamos a tocar en la primera, segunda y tercera maniobra que un polo blando ocupa la parte inferior y un polo duro ocupa la parte del fondo uterino. Después, cuanto a la longitudinalidad del feto, su columna puede estar a la derecha o a la izquierda, pero lo que nosotros buscamos es detectar que abajo, en el estrecho superior, podemos palpar un polo blando. Por la ocultación de los latidos cardiofetales puedo sospecharla, porque lógicamente que la ocultación de los latidos, el foco va a estar no por debajo del ombligo, sino que va a estar por encima. Acuérdense que el hombro siempre es la zona de mayor ocultación de los latidos cardiofetales. Y lógicamente a través del tacto vaginal, en donde nosotros vamos a tocar un polo blando, que nos puede simular que sea una presentación de cara, pero que nosotros tenemos como punto de referencia el sacro, que es el que nos va a dar el diagnóstico de la presentación y de la variedad de presentación. Si a través de todo esto, si a través de las maniobras de Leopold, de la ocultación y del tacto vaginal, nos quedan dudas, podemos recurrir, si el tiempo que tenemos nos da la posibilidad, a través de una ecografía o a través de una radiografía, en donde sí el diagnóstico es definitivo y de certeza, que nos da la presentación, ya que el ecografista o por radio vamos a ver que el polo pelviano está ocupando la parte inferior del útero. Y hay dos modalidades de presentación pelviana. Una es la presentación completa y otra es la presentación incompleta. La completa es aquella en la cual los miembros inferiores están flexionados a nivel de las rodillas y como ustedes ven, los pies están cerca de lo que es el polo pelviano propiamente dicho, están cerca de las nalgas. En cambio, en la incompleta, las piernas están desflexionadas, por lo que van a estar los pies hacia arriba, cerca de la cara o de la cabeza fetal, propiamente dicho. Serían las dos variedades o modalidades de la presentación pelviana, que sea completa o que sea incompleta. Bien. Viéndolo ya con fotos, vemos acá una completa en donde están flexionados los miembros y los miembros inferiores, los pies, están cerca del polo pelviano, y en la incompleta que están deflexionados y están cerca de la cara o polo cefálico del feto. Serían las dos modalidades que nosotros tenemos. Dijimos que el punto de referencia era el sacro, y siguiendo los ejes o puntos de la pelvis, podemos decir que es una sacroilíaca izquierda posterior, el sacro apunta hacia la hemipelvis izquierda y el sacro hacia la parte posterior. Va rotando el feto, se puede ubicar una sacroilíaca derecha posterior o una sacroilíaca derecha transversa. O sea que el feto es que como va rotando va teniendo las variedades de posición. Puede ser cuando apunta hacia adelante una sacroilíaca izquierda anterior, puede ser hacia el lado derecho una sacroilíaca derecha anterior o una transversa, izquierda transversa, en donde el eje longitudinal está en paralelo al eje de la pelvis. Estas serían las variedades de presentación de la presentación pelviana. Ahora bien, ¿cuál es la etiología? ¿Por qué un feto que de repente en el 90%, 95% está encefálica y este feto se va a encontrar en presentación pelviana? Lógicamente causa, como en toda la obstetricia, causas maternas, causas ovulares y causas fetales. En cuanto a las causas maternas propiamente dichas, tenemos la multiparidad, porque son úteros que se extienden más que lo habitual, entonces permiten una movilidad distinta al feto. Cuando la pelvis es estrecha y nos da la posibilidad a que el polo cefálico
ocupe la parte inferior de la pelvis, cuando existen tumores uterinos que ocupan el lugar donde habitualmente debería ir el polo cefálico, o cuando existen malformaciones uterinas que impiden que el polo cefálico descienda y se encuentre en dicha posición. En cuanto a las causas fetales, tenemos la prematurez, porque todavía el feto no alcanza a dar lo que nosotros llamamos a las 32, 34 semanas la voltereta final. Entonces un feto prematuro tiene más posibilidades de estar en pelviana que un feto de término. Cuando existe una restricción del crecimiento intrauterino, que después ya lo vamos a ver en los próximos teóricos, o sea que es un feto más chico que lo normal para la edad gestacional, puede ocurrir lo mismo que en la prematurez. En los embarazos múltiples, lógicamente porque van cambiando continuamente de posición, sobre todo el gemelo 1, que es el gemelo que está más cerca del cuello, puede en algún momento ubicarse en presentación pelviana y el otro puede estar en transversa, puede estar en cefálica, pero lo que nos interesa a nosotros es el primer feto, el G1. Cuando ha ocurrido una muerte fetal, porque ya no tiene movimientos como para poder ubicarse, o cuando existen malformaciones como la hidrocefalia o la anencefalia, que hacen que ese polo cefálico, por razones de gravedad, no pueda ocupar la parte inferior de la pelvis. Y las causas ovulares, en donde tenemos los dos extremos. El polidramnio es porque existe mayor movilidad, entonces puede ir cambiando continuamente de presentación, o el oligoamnio, cuando disminuye el líquido amniótico, no permite que dé la voltereta final y se quede ubicado en presentación pelviana. La placenta previa por ocupación de espacio, cuando tiene una brevedad del cordón, porque no le va a permitir girar y ubicarse en presentación pelviana, o si no bien las circulares de cordón, bien ajustadas, que impiden que el feto haga esa voltereta final. ¿Cuál es el pronóstico? Y el pronóstico es realmente malo cuando existe esta presentación. La mortalidad tanto materna como fetal está aumentado porque a veces debemos recurrir a maniobras externas para poder manejar el parto en pelviana. Entonces van a exigir un tipo de maniobras obstétricas un tanto cruentas para la producción del parto en presentación pelviana. Actualmente ya no lo vemos prácticamente y es muy raro que se produzca un parto en presentación pelviana y ya les voy a explicar por qué. Por eso es que ahora los residentes habitualmente tienen muy poca experiencia en la presentación, en los partos en presentación pelviana. Existen riesgos maternos y riesgos fetales. Los riesgos maternos son tanto los desgarros vaginales, los desgarros perineales, las lesiones vaginales y la infección que está dada por la cantidad de maniobras que el obstetra debe realizar. Y existen riesgos fetales en donde si uno compara un parto normal a un parto percefálico o un parto en pelviana, lógicamente que la mortalidad es grande, tanto como las malformaciones congénitas. Hay aún mayor mortalidad si el parto es pretérmino, porque es un feto que llega con poca capacidad de oxígeno y soportar un trabajo de parto. Y el traumatismo del parto en los fetos es bastante común, encontrar lesiones en el plexo braquial por tironeamiento, trastornos en la faringe, desgarros, que se produce a veces cuando uno hace maniobras, como ya vamos a ver más adelante, fundamentalmente la maniobra de Morisot, que produce a veces lesiones a nivel de la orofaringe. Existe una maniobra que yo le soy sincero, yo no la he visto nunca, esto aparentemente se hacía en tiempos bastante lejanos, cuando un feto estaba en presentación pelviana, el obstetra trataba de girarlo con las maniobras de Leopold, hacer movimientos circulares y tratar de llevar el polo cefálico a su ubicación más frecuente. Esta versión externa se practica esporádicamente, yo como les dije recién no la he visto nunca, pero debemos conocer que en algún momento existió. Una vez completada la maniobra se le debe realizar al feto un monitoreo para ver cómo están sus latidos y siempre recordarse que es una de las causas en donde si la madre es RH negativa y yo hago esta versión,
externa que habitualmente se hace a las 32 semanas, 34 como máximo, debo administrar la gamma globulina anti-RH, o sea, la vacuna para la no sensibilización del RH negativo. Es una maniobra poco frecuente, ya prácticamente no se usa, pero debemos conocerla que en algún momento existió. Existen contraindicaciones para esta maniobra. Por ejemplo, en un embarazo de más de 38 semanas es imposible que esta maniobra vaya a dar éxito. Cuando existe una desproporción pélvico-fetal, porque no tiene sentido, porque igual voy a terminar con un parto en operación cesárea, porque hay una proporción de la pelvis. Cuando hay operaciones uterinas previas, como puede ser una cesárea anterior, estoy contraindicada a hacer esta maniobra porque se puede romper el útero. Cuando el tono uterino está aumentado, como en un desprendimiento de placenta, o cuando hay malformaciones uterinas, porque la maniobra en realidad no me va a solucionar el problema. En los embarazos múltiples, porque no sé qué posición va a tener el segundo feto. Cuando el feto está muerto, no tengo posibilidades de realizarla, o existe una malformación congénita, sobre todo en polo cefálico. Cuando existe placenta, porque también la voy a terminar operando. La placenta previa, lógicamente, porque no tiene sentido que yo trate de darle vuelta al feto, de ponerlo en presentación cefálica, porque tengo una placenta previa que es la que me va a marcar la operación cesárea. Oligoamnios, cuando hay poco líquido amniótico, es prácticamente el feto es inamovible, o sea, por más maniobra que haga, el feto no va a cambiar de su presentación habitual. Y lógicamente en la obesidad materna, porque esta maniobra va a resultar sumamente difícil. En resumidas palabras, lo que tenemos que nosotros saber, que actualmente toda paciente que llega con su embarazo a término está indicado sin ningún lugar a duda la operación cesárea. Antes se decía que cuando una paciente había tenido partos anteriores, por ejemplo, una tercigesta secundípara que había tenido 2 partos anteriores y el tercero se presentaba en presentación pelviana, se podía intentar un parto normal. Y le hacíamos cesáreas únicamente cuando eran primigestas. Siempre decíamos primigesta pelviana, operación cesárea. Pero ahora una ley de maternidad e infancia, como para preservar la salud materno-fetal, toda presentación pelviana, ya sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el que sea, toda presentación pelviana, la indicación es realizar una operación cesárea. El mecanismo del parto, como todos los partos, tiene sus 10 tiempos, en donde el primer tiempo es la acomodación al estrecho superior. Esto ya lo habrán visto en semiología o lo van a ver más adelante. Segundo es el descenso y el encajamiento del polo, la acomodación al estrecho inferior, el desprendimiento, la acomodación de los hombros al estrecho superior, el descenso y el encajamiento de los hombros, la acomodación de los hombros al estrecho inferior y el polo cefálico a su vez en el estrecho superior. Acá en la presentación pelviana se superponen 2 de los tiempos habituales. Se desprenden los hombros en el 8º tiempo. Se produce asimismo en el mismo tiempo el descenso y el encajamiento de la cabeza. Por eso es que se superponen los 2 tiempos finales de hombro con los 2 tiempos principales o principales del polo cefálico. Se acomoda la cabeza al estrecho inferior en el 9º tiempo. Y por último, en el tiempo número 10, se produce el desprendimiento de la cabeza. Uno cuando lo ve así es relativamente sencillo. Sé que los primeros 4 tiempos los hace el polo pelviano. El quinto y el sexto descienden los hombros y hacen los tiempos y se superpone el séptimo de hombros con el primero de la cabeza. En el 8º se superpone el 4º tiempo de hombros con el segundo de la cabeza. En el 9º el 3er tiempo de la cabeza y en el 10º el desprendimiento, 4º tiempo de la cabeza fetal. Que estos son los que se superponen en la presentación pelviana. El 3º de hombros con el primero de la cabeza y el 4º de hombros con el segundo de la cabeza. Ahora bien, vamos a verlo por fases, en el periodo expulsivo fundamentalmente. En la primera fase, ¿cuándo se inicia la primera fase? Cuando el polo pelviano empieza a distender el perineo. Es el momento en donde el obstetra debe realizar la episiotomía y se deja absolutamente solo. Uno trata de no tocar al feto, porque en cuanto uno toca al feto, lo habitualmente es que el feto, lo primero que va a intentar cuando uno lo toque es deflexionarse. O sea, hay que dejar
que espontáneamente se expulse la nalga, impulsado por las mismas contracciones uterinas o si la madre tiene sensación de pujo. Cuando se exterioriza el ombligo, yo que voy a tratar de ver el cordón umbilical y lo debo traccionar para que no se comprima. Eso se llama hacer un asa de cordón, que es justamente traccionar un poquitito el cordón umbilical para que éste no sea comprimido por el mismo feto. Ya en la segunda fase se inicia cuando comienza a salir y se ve el omóplato. En ese mismo momento que comienza a salir el omóplato, yo tengo que tener en mente que recién la cabeza está ingresando en la pelvis menor y ahí se puede comprimir el cordón. También se deja en evolución espontánea. Trata de no tocarse el feto a no ser de que necesite, evidentemente, una ayuda de los tetras. Existen tres formas como evoluciona el parto, que evoluciona en forma espontánea, y son aquellos fetos que son expulsados sin la intervención médica, sin manipulación en ninguna maniobra. Es una maniobra, lógicamente, un parto espontáneo es poco frecuente, pero ocurre y se ve habitualmente cuando el feto es muy chiquito, tiene un peso por debajo del percentil 50, cuando son prematuros, o bien cuando la pelvis materna es amplia como para permitir que el parto se produzca de forma espontánea. Se puede realizar la extracción pelviana, que es cuando el feto, el obstetra ingresa con su mano, toma uno de los miembros inferiores del feto y produce la gran extracción pelviana, donde los hombros y la cabeza, mediante tracción y manipulación, van haciendo las maniobras que habitualmente debería hacerlo solo. Y esa es lo que nosotros llamamos la gran extracción pelviana. Se toma uno de los miembros inferiores y de ahí se realizan todas las maniobras habituales que espontáneamente debe realizar el feto en su descenso y expulsión de la pelvis materna. Entonces vamos a volver a los tiempos. El primer tiempo se produce primero la acomodación al estrecho superior. ¿Cómo la hace la acomodación? Primero reduce sus miembros por apelotonamiento. De los miembros inferiores se reduce el diámetro sacro-pretibial, que habitualmente mide 12 centímetros y que va a regir el mecanismo del parto, que es el diámetro vitrocanterio. Este se comprime, quedando en 9,5 y es el que va a regir el primer tiempo de la acomodación al estrecho superior y que se orienta en el diámetro en 1, y es izquierdo-derecho de los diámetros oblicuos de la pelvis. Las variedades de posición más comunes, más frecuentes en la presentación pelviana son la sacroiliaca izquierda anterior, la sacroiliaca derecha posterior, la sacroiliaca derecha anterior y la sacroiliaca izquierda posterior. Entonces, dijimos que el diámetro vitrocanterio se orienta en este primer tiempo, en la acomodación al estrecho superior, en el oblicuo opuesto a la cresta sacra y al surco interglúteo fetal, en el oblicuo opuesto habitualmente. En el segundo tiempo ya comienza el descenso y el encajamiento del polo pelviano, que lo hace por simple progresión, y lo hace asinclíticamente. Asinclíticamente quiere decir que baja más una parte de la presentación que la otra, o sea que desciende en forma no igual, sino que el polo anterior baja primero y el posterior después, en cuanto estamos hablando, por eso se llama sincretismo. O sea que la nalga posterior desciende más abajo que la anterior. ¿Por qué? Porque esta anterior se va a tener que ubicar abajo de la sínfisis pubiana. Y el surco interglúteo, si uno lo puede tocar a través de un tacto vaginal, va a estar más cerca de la parte anterior de la pelvis, que es el pubis, más cerca del sacro. ¿Por qué? Porque descendió más la nalga posterior. En el tercer tiempo, la cadera más próxima al pubis rota 45 grados para colocarse lógicamente por debajo de la sínfisis y ahí donde va a ser el apoyo de esa presentación. El diámetro vitrocanterio ocupa el diámetro antero-posterior de la pelvis, o sea que sería el subsacro subpoviano. Y el diámetro, o sea, el surco interglúteo ocupa el diámetro transverso, o sea que comienza a hacer la rotación del polo pelviano en el tercer tiempo para acomodarse y poder descender en el estrecho inferior.
Como dijimos que había rotado, la nalga anterior se coloca debajo de la sínfisis pubiana. Y la posterior, ¿qué es lo que hace la posterior? Retropulsa el colsi, lo retropulsa y comienza a exteriorizarse. Ok, ¿cuál nalga va a salir primero? La posterior, porque es la que se ubica por detrás, la que retropulsa el cóccix y la primera en que se exterioriza. En las completas, los pies se expulsan con las nalgas, lógicamente porque estaban flexionadas. En cambio, en las incompletas, solo se completa la expulsión de los pies cuando comienza a salir el abdomen, porque lógicamente estaban deflexionados. Acuérdense que estaban como tocando a la cara. El quinto tiempo ya se acomoda los hombros al estrecho superior. El diámetro biacromial se reduce de 12 a 9 centímetros por compresión y apelotonamiento y se orienta en el mismo diámetro oblicuo que lo hizo el diámetro vitrocanterio. En el mismo diámetro oblicuo que eligió el polo pelviano con sus trocánteres, es el mismo que utiliza el diámetro de los hombros, en el mismo oblicuo que ingresó el vitrocanterio y se ubica el biacromial. Y hace el mismo mecanismo. Descienden en el diámetro oblicuo, el abdomen y el tórax comienzan a desprenderse por acción de los pujos maternos. En el séptimo tiempo es donde que empiezan a superponer el de hombros con el de cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? El hombro más cercano a la sínfisis rota 45 grados y se coloca debajo de la sínfisis pubiana. El otro se relaciona con el cóccix, igual que hicieron los vitrocanterios, y se expulsa el biacromial que coincide con el sacro subpoviano. En este mismo tiempo se produce la acomodación del polo cefálico al estrecho superior. Se flexiona y se orienta en el diámetro mayor en el oblicuo opuesto al que eligieron los dos primeros. Nosotros dijimos que los diámetros que elegían los oblicuos, el bitrocanterio y el biacromial era el mismo. El polo cefálico, por una cuestión de acomodamiento o reducción, ocupa el oblicuo opuesto. Y el diámetro que rige el parto es el suboccipito frontal. Ese es el que rige la modalidad para el descenso del polo cefálico. En el octavo tiempo, se produce el desprendimiento de los hombros y el descenso y el encajamiento de la cabeza. El hombro anterior se coloca debajo de la sínfisis, el posterior retropulsa el cóccix, lo mismo que hizo el vitrocanterio, distiende el periné y se desprende hacia la vulva. El feto realiza un movimiento de inflexión lateral en sentido antero-posterior, desprendiendo el hombro anterior posteriormente. Y en este momento la cabeza desciende y se encaja en el oblicuo opuesto, que fue el que eligió cuando se acomodó al estrecho inferior. Y hace exactamente lo mismo, rota el occipucio para ponerlo debajo de la sínfisis, y de esa manera se produce la expulsión, en donde la rotación esa intrapélvica lleva a que coincidan los diámetros suboccipito frontal con el subsacro subpoviano. Y en el décimo tiempo, lógicamente se apoya el occipucio en la sínfisis, se produce la expulsión, que comienza en el mismo tiempo que cuando el tronco lo elevamos hacia la parte del abdomen materno. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que se desprende el mentón, se desprende la nariz, se desprende la frente y aparece como último la fontanela anterior, que va apareciendo en la comisura o a través del periné o vulva vaginal. Ojalá todo esto fuera así tan sencillo de que se produzca, que se acomoda el hombro, que rota hacia el oblicuo, que el vitrocanterio elige el oblicuo y el biacromial elige el mismo, que el polo cefálico ubica en el oblicuo opuesto, que rotan y van poniéndose en posición para el desprendimiento, pero a veces tenemos que recurrir a maniobras porque no es tan fácil, el feto tampoco es una máquina para poder realizar todas estas maniobras. Entonces, hay maniobras que facilitan la expulsión de los brazos y la cabeza, que es la maniobra de Brach. Esto lo tienen que saber porque a veces pregunta de examen. Entonces, para brazos y cabezas, la maniobra de Brach. ¿Qué ayuda puede hacer en el desprendimiento de hombro? Maniobra de Payot, de Mentemüller y Rojas. Y la más preguntada para cabeza última, ¿cuál es la maniobra que utilizamos? Es la maniobra de Morisot. Vamos a tratar de explicarlas porque son a veces difíciles de entender. La maniobra de Brach, que dijimos que era para la expulsión de brazos y cabeza.
Es la única que se considera más o menos que cumple con los pasos o requisitos fisiológicos que debería hacer habitualmente el feto. Se colocan ambos pulgares sobre los muslos, acordémonos que estamos hablando de una presentación pelviana, y el resto de los dedos de la columna sobre la columna vertebral del mismo. Y exageramos la lordosis habitual, o sea, se tracciona hacia abajo y hacia afuera, y luego hacia arriba, llevando el dorso fetal hacia el abdomen materno, mientras que un ayudante comprime la cabeza desde el abdomen materno para que no se vaya a deflexionar. Esta maniobra se realiza solamente para el desprendimiento de hombro y cabeza fetal. Es como si yo agarrara al feto con los pulgares en el muslo, toda la demás mano por sobre la columna, es como si hiciera un sándwich y lo llevo hacia abajo y después hacia arriba, hacia el abdomen materno. Lo tomo con los pulgares en la nalga, los demás dedos de la mano sobre el dorso fetal y produzco la tiro hacia abajo y hacia arriba, tracciono y llevo el polo pelviano hacia el abdomen materno. Esta es la mano del ayudante, que lo único que hace es la apoya a nivel suprapubiano para que este polo cefálico no se vaya a deflexionar, que es por eso que tratamos de no tocarlo, porque el riesgo es que la cabeza se deflexione. Y si la cabeza se deflexiona, vamos a pasar un mal momento porque es imposible que el polo cefálico se expulse en forma deflexionada. La maniobra de Pinar Mantel, se introduce la mano a través del canal vaginal, dentro del útero, se llega al hueco popliteo fetal, se presiona para que el miembro inferior se flexione y el resto de los dedos se toman de la pierna y se extrae el feto de una sola vez. Es muy poco usada y es muy poco preguntada también. Ustedes tienen que saber si la que dijimos recién, que es la de Brach, y la de Payot, que es el que se llama lavado de cara, en donde yo paso los brazos que están extendidos a través de las espinas del omóplato, que yo cuando ya salió el omóplato tomo los miembros superiores y trato de pasarlo por la cara fetal y así poder hacer la extracción del mismo a través del pliegue del codo. Con el resto de la mano tomo el antebrazo, lo hago descender, lo paso por delante de la cara, como dije recién, para no traccionarlo demasiado, porque si no lo más probable es que se lesione, tanto el miembro como el plexo braquial, y de esta manera simula como si el feto pasara su mano por la cara y se extrae hacia el exterior. Y esto lo mismo se realiza con el otro brazo que también está extendido. Tiene dos tiempos. Primero, se imprime al feto un movimiento de rotación en la maniobra de Rojas. La maniobra de Rojas tiene dos tiempos. En el primero se le imprime al feto un movimiento de rotación sobre su eje. O sea, se lo gira de izquierda a derecha o derecha a izquierda para que esto tome con ambos pulgares el sacro, como si fuera un sándwich de nuevo, y el resto de los dedos sobre los muslos fetales, llevando el dorso al oblicuo opuesto que ocupaba anteriormente. Y se consigue así el descenso del brazo, que si no se desprende solo se lo puede extraer suavemente con una ayuda manual. Ya en el segundo tiempo, una vez producido el desprendimiento del primer brazo, se toma el feto, se lo vuelve a rotar 180 grados hacia el otro hemipelvis, siempre pensando que estamos en el oblicuo, se coloca así en el segundo hombro y debajo del pubis y se produce la extracción del mismo. Se lo puede siempre ayudar manualmente si uno hace una presión a nivel del abdomen. ¿Cómo sería esta maniobra? Lo tomo al feto de la misma manera. Ahora pongo el pulgar en las nalgas y los miembros por debajo del muslo. ¿Qué hago? Produzco la rotación. Primero hacia la derecha, en derecha de la madre. Posteriormente lo giro hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando giro hacia la izquierda, saco el hombro anterior. Cuando giro hacia atrás, saco el hombro que lo hago rotar y lo pongo anterior al que estaba de forma posterior. La maniobra de Ventermüller es la más cruenta, sin duda, es muy poco usada porque realmente es bastante agresiva. Se toma el cuerpo a la altura del tórax del cuerpo fetal y se le hace coincidir con el diámetro biacromial con el antero posterior de la pelvis. Se lo tracciona sucesivamente, siempre hacia arriba y hacia abajo. Es como si hiciéramos una bomba de agua, hacia arriba y hacia abajo, con movimientos de asinclitismo para que se puedan encajar
a nivel de la sínfisis pubiana, y así lo podemos hacer la extracción. A ver si hay alguna de las maniobras acá. Se tira hacia arriba, tomándolo de los miembros, se tira hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos produciendo la extracción del hombro posterior y después del hombro anterior. Y después se tracciona hacia abajo y hacia arriba y se produce la extracción del foto. La maniobra de Morisot, que sí es una pregunta de examen, y que también tiene sus tiempos. Tiene un tiempo de flexión, un tiempo de rotación y un tiempo de tracción. Y que se usan, acuérdense, la maniobra de Morisot se usa únicamente cuando queda retenida el polo cefálico. O sea que se utiliza para cabeza última. ¿Y cómo se hace? Primero, se hace cabalgar al feto sobre el brazo de los tetras, del antebrazo, que habitualmente puede ser el izquierdo o el derecho, de acuerdo a los tetras, cual sea el más hábil para manejarlo. Luego se lleva la mano por la cara ventral del feto, o sea, por la panza. Fijémonos que el feto ha salido casi todo el cuerpo y queda la cabecita. El polo cefálico es la que está adentro. Entonces, me pongo el feto sobre mi antebrazo, o sea que el feto va a quedar con su abdomen apoyado sobre mi antebrazo. Me introduzco los dedos índice y medio en la boca fetal. Tenemos que tratar de hacer esta maniobra lo más suave posible porque si no producimos lesiones. Una vez que tenemos los dedos introducidos en la boca fetal, producimos la flexión de la cabeza fetal. Una vez que la hemos flexionado, la rotamos hacia el diámetro favorable, que generalmente lo vamos a tratar de llevar al antero posterior para que el occipucio ocupe la sínfisis pubiana. Con la otra mano, que es la que está afuera y que no estoy usando, se coloca en la base del cuello. Una vez teniendo la cabeza flexionada y la mano superior por encima de las clavículas, hago la tracción hacia abajo y hacia arriba, y de esa manera tengo que tratar de apoyar primero el occipucio en la sínfisis y después llevar el feto hacia el abdomen materno. Recuerden que la mano que flexiona es la que está dentro del canal del parto y la que hace la tracción, o sea, no hacer fuerza con la mano que tengo dentro de la boca del feto, sino hacer la tracción con la mano que tengo por fuera, la que está sobre los hombros del feto, porque si no lo más probable es que provoque lesiones. Acá está la mano que está por debajo del feto, ustedes ven que está en forma ventral, paso el antebrazo por debajo de la pancita fetal, introduzco suavemente uno o dos dedos en la boca fetal, que esto lo que va a hacer es tratar de flexionarlo el feto, llevar la pera hacia el tronco, hacia el tórax, y la que tracciona es la mano superior que está por sobre los hombros, tomando prácticamente la clavícula. Entonces, con el polo cefálico flexionado, tracciono de la mano que tengo libre, puesta sobre los hombros, y llevo el feto hacia arriba, hacia el abdomen materno. Esta es una maniobra de Morisot. Acá ven ustedes cómo está tomado el feto por debajo. Esta mano, sus dedos están habitualmente flexionando el polo cefálico a través de la boca. Y con la mano que tengo libre, tracciono a nivel de los hombros, de la clavícula, para producir la extracción del feto. A ver si... Esto es muy complicado. La semiología obstétrica, vista así de por sí, es bastante complicada. Tenemos que saberla. Pero lo que yo quiero mostrarle ahora es, a ver si podemos, lo que sería un parto en presentación pelviana. ¿Lo ven? Sí, doctor. Ojalá todos estos partos fueran como este, porque prácticamente yo siempre digo, cuando un parto en pelviana se va a realizar, se realiza prácticamente sin intervención de los tetras. Cuando ya tenemos que intervenir, estamos ya ante un parto distóxico y un parto de riesgo.
Bueno, quería mostrárselo para que vieran que a veces es sencillo, pero a veces no es tan simple. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doc, ¿Sí? sí, yo quería hacer una. Dijo que la maniobra de Deventer era la más agresiva. Es la más agresiva porque uno tracciona demasiado al feto. Haces como si fuera una de esas bombas de agua. O sea, lo tenés que llevar hacia arriba, hacia abajo, hasta que se van descendiendo y se encajen en los hombros. Entonces, por ahí, si uno la ve demasiado cruenta, demasiado agresiva, porque traccionás mucho del feto, acordémonos que lo que estamos traccionando no es los miembros inferiores que yo tengo tomados, sino lo que estoy traccionando es el plexo braquial arriba. Entonces, es una maniobra bastante agresiva en cuanto al polo, al feto mismo. Bien, ¿y hay alguna situación en específica en la que se use de todos modos? Porque dijo que no se usaba tanto. No se usa tanto, pero por ahí cuando tenés una distosia de hombros, haces primero la maniobra de la que estamos hablando, Ampel, y después hacer la de los hombros, que haces tratar de sacar el miembro inferior, el miembro superior, hacer el lavado de cara y extraerlo, primero el posterior y después el anterior, y después hacer el de cabeza última, que si sale solo bien y si no, tenés que hacer maniobra de Morisot. Actualmente es muy raro ver un parto en presentación pelviana porque, como les dije anterior, ya es prácticamente una ley de maternidad e infancia que toda presentación pelviana se opera. Pero igual podemos encontrarnos en una guardia en donde ingresa una paciente en trabajo de parto, viene con dilatación completa, en donde ya no da tiempo a armar prácticamente se hace cesárea. Entonces, pero debemos conocer lo que el parto pelviano existe, que existen maniobras para solucionar las distocias y conocer cuáles son los tiempos, por lo menos del parto en pelviano. Existe también Doctor, cuando la maniobra de Morisot fracasa, existe también lo que se puede hacer es hacer un forceps para cabeza última. Y eso sí es bastante agresivo y ya prácticamente no se usa. Se hace prácticamente en todos los casos que se deflexiona la cabeza la maniobra de Morisot. doctor, le hago una Sí, consulta. ¿En qué caso de sí, presentación pelviana no se hace cesárea? no, ninguno. Salvo que te llegue a la guardia. Salvo que te Ajá, llegue a la guardia una paciente con dilatación completa que no te da tiempo porque ya está saliendo prácticamente el polo pelviano. En esas pacientes uno hace el parto en pelviano, porque claro. pero no hay indicación. La indicación de un parto en pelviano, acuérdense chicos, es operación cesárea siempre. No existe una indicación de cuándo indica un parto en una presentación pelviana, nunca. Siempre es cesárea, salvo que no te dé tiempo, lógicamente. Perfecto, gracias. Doctor, una consulta, y en el caso que esté o sea, que ya el feto ya esté en el canal de parto, que esté dilatada, todo, y haya Sí. sufrimiento fetal y el bebé no pueda salir, ¿qué es o sea, qué es lo que, qué medidas toman los obstetras, por lo general, cuando se complica el parto y no puede salir, aparte de la episiotomía? Mira, tenés la maniobra. Primero, cuando no puede salir, habitualmente porque la cabeza está deflexionada. ¿Sí? Entonces es imposible que un polo cefálico deflexionado no te va a cumplir los trabajos de parto, o sea, es imposible que salga. Entonces tenemos como recurso la maniobra de Morisot para hacer la extracción de cabeza última o realizar un force, que es bastante traumático. Yo en donde he visto que los partos en pelviana se requeda la cabeza retenida, habitualmente son fetos que se mueren en el trabajo de parto. ¿Cuándo se expulsan? Cuando realmente el feto produce la muerte intrauterina y ahí sí se deflexiona espontáneamente y se expulsa. Por eso uno es lo que no trata de no llegar a esto. O sea, estamos en una medicina moderna, en una obstetricia totalmente moderna, en donde uno quiere que tanto la salud materna como fetal salgan bien. Entonces no me puedo arriesgar a que un parto en pelviana se me deflexione, se me quede la cabeza deflexionada
dentro del útero, que no puede realizar la maniobra de Marisol, que no puede realizar un force y el feto se muere en el trabajo de parto. Por eso es que, como esto no lo sabemos, pues yo siempre digo, si un parto en pelviana viene bien y se hace de forma natural, lo puede hacer un policía. Pero si un parto en pelviana se complica, las maniobras son difíciles de realizar, no todas son tan fáciles como uno las explica en el teórico, porque estando en la parte práctica, la cuestión no es tan sencilla. Ojalá que podamos hacer algo de presencial, si bien no sean prácticas, que podamos asistir por lo menos a la universidad, a hacer este tipo de prácticas con los simuladores. Yo lo he hecho en todos los años anteriores, habitualmente usamos los simuladores para hacer este tipo de cosas, que ustedes vean cómo se flexiona un feto, que ustedes puedan tenerlo en la mano, ver cómo se hace una maniobra de Marisol, cómo se meten los dedos debajo de la boquita del feto y se puede flexionar, y cumplir con los tiempos y las fases del parto. Ojalá que podamos. Gracias, doctor. Yo sé que esta parte es odiosa, es tediosa, pero bueno, ya queda poquito y puedo empezar la parte clínica, con los teóricos de la parte clínica, que es un poco más llevadera y más fácil de comprender. Esto es muy difícil hacerlo si uno no está en un hospital, en una sala de parto, para que ustedes vean. Por eso yo les pasé un video de cómo se realiza un parto, que se realiza casi en forma espontánea. Ustedes vieron que los tetras lo único que hace es envolverlo en una compresa y subirlo hacia el abdomen materno. Creo que ahí en el video lo pone debajo de la mesita, pero lo habitual es que lo ponga debajo, lo lleve hacia arriba, hacia la panza materna. Bueno, chicos, los libero. Nos vemos en el próximo teórico que me toca a mí. Sí, ya es un poco más bonito, que es hemorragia del segundo y tercer trimestre. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo esto se lo subo a la plataforma para que lo puedan ver. El teórico, después que yo lo doy, habitualmente lo subo a la página para que lo puedan repasar y ver de nuevo. Y cualquier duda, no tengan en duda en llamarme o preguntarme. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Listo, un abrazo para todos. Lo mismo para usted.